Bienvenidos a todos los hermanos, nuestros hermanos. En este es el primer programa que tenemos nosotros del libro de Romanos. Soy el pastor Vladimir. Voy a hacer algo breve para todos los hermanos que nos miran en Honduras, en El Salvador y en los Estados Unidos también. Estamos, hermanos, motivados y animados de poder comenzar este estudio, este ministerio, este seminario bíblico de la gracia de Dios. Creemos, hermanos, que la Biblia es la palabra de Dios y que el mensaje de la gracia es el mensaje que Dios quiere que la gente entienda. Estamos viendo la lección número 1. Vamos a ver la lección número 1 de la gracia y los 3 tiempos de la salvación, como ustedes miran ahí en sus pantallas. Recordemos lo que Dios dice en 2 de Corintios, y si usted tiene su Biblia, puede buscarlo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7, lo que Dios dice. Recordemos, pero tenemos este tesoro en vasos de barros, para que la excelencia del poder y no de nosotros. Solamente somos vasos de barro. Usted es un vaso de barro que Dios quiere usarlo a usted. Quiere usarlo para que usted lleve este tesoro de la gracia y usted pueda compartirlo con otras personas. Vamos a ver lo que es la gracia de Dios, amados hermanos. Todos hemos oído hablar de la gracia de Dios. Cuando pensamos de la gracia de Dios, debemos de hacernos nosotros la pregunta, ¿qué es la gracia? Porque muchas personas, hermanos, no saben qué es la gracia. En una conferencia, déjenme decirle algo esto rápidamente, en una conferencia bíblica sobre religiones, las diferentes religiones del mundo hicieron una pregunta. Y la pregunta que ellos hicieron en esa conferencia es ¿qué es lo único de la fe? La pregunta era ¿qué era lo único de la fe cristiana? ¿Qué era lo único de la fe? Y no sabían ninguno, no se ponían de acuerdo entre ellos, pero un hombre en medio de la multitud se levantó y dijo, oh, la gracia es una enseñanza bíblica, el regalo de Dios. Entonces, quiero tocar unos puntos antes de comenzar con el estudio y es hacerles ver a ustedes que la gracia no se encuentra en ninguna religión. No hay gracias en la religión. Si un hermano llega a pecar, solo acaban criticándolo. Cuando un hermano peca, cuando un soldado cae en batalla, cuando un hermano cae en batalla, lo apuñalan en vez de ayudarlo. Somos el único ejército que deja a sus soldados tirados en el campo, hermano, caídos. No hay gracia en la mayoría de las religiones. Segundo lugar, muchas religiones han suprimido la gracia de Dios también. Cuando digo suprimir, quiere decir que no están enseñando la gracia. La Biblia está llena de la gracia de Dios. Si usted se va al libro de Génesis, allá en el capítulo 6, si usted tiene su Biblia, me gustaría que usted buscara, porque es bueno que usted vaya. En el capítulo 6 del libro de Génesis, en el versículo 8, si nosotros leemos, encontraremos que la gracia, Dios ha dado gracia en todo tiempo, pero dice la Biblia, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Ahí miramos la palabra gracia. Ya en el libro de Génesis ya se encontraba la gracia de Dios. Pero hasta en Génesis, Dios ya enseñaba la gracia. Número 3, es la piedra, la gracia que usted ve ahí es la piedra angular del cristianismo. ¿Qué significa la piedra angular del cristianismo? Que es la base principal, hermanos, del cristianismo. En el libro de Efesios 2, 8, 9, que todos nosotros conocemos bien ese versículo,
¿verdad? Donde dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, amados hermanos. Entonces, miramos el cuarto punto. Es también la gracia, es la corona o el premio del cristianismo. Cuando una persona entiende bien la gracia, hermano, la gracia de Dios, avanza. Entonces empieza a avanzar y por eso van a recibir premios. Una persona que ha entendido qué es la gracia va a empezar a avanzar en su vida espiritual y va a empezar a recibir premios, galardones. ¿Por qué? Porque lo ha entendido la gracia de Dios. Y de eso se trata el libro de Romanos, de poder entender lo que es la gracia de Dios. Muchos no lo entienden. Número 5, mucha gente no sabe de la gracia también. Si usted habla con personas, usted va a ver que hay muchas personas que no entienden, no saben de la gracia de Dios. Si usted le hace una pregunta, yo una vez estuve en una reunión de pastores y les hice la pregunta que si ellos sabían qué era la gracia, y cuando yo les dije, explíquenla, no podían explicarla. ¿Por qué? Porque no la saben. Hermano, muchos no pueden contestar y dicen que la gracia, otros dicen que la gracia es un libertinaje también. Otros dicen que la gracia es una luz verde para pecar. Pero yo me hago la pregunta, ¿de dónde ellos han sacado esas palabras que la gracia es luz verde o que también es libertinaje? ¿O a dónde lo dice en la Biblia eso? Entonces, hermanos, sacan eso no lo sacan de la Biblia, sino que ellos son ideas de ellos. Entonces, los únicos culpables de no poder enseñar la gracia la mayoría son los pastores, amados hermanos, ¿verdad? Porque no están enseñando lo que es la gracia. Número 6, también la gracia es algo básico en la fe cristiana también. No podemos excluir o dejar de enfatizar. Es algo básico. Necesitamos hablar de la gracia. Cuando entendemos la gracia, se entiende el evangelio. Cuando se entiende la gracia, se entiende la mente de Dios. Cuando entendemos la gracia, entonces vamos a entender la salvación. Para muchos, la gracia no es esencial. La gracia es como poder respirar. Como cuando usted, hermano, necesita la respiración y usted respira, ¿verdad? Si usted no tiene gracia, es como que usted se quede sin oxígeno. Entonces, vamos a visualizar, en primer lugar, vamos a estar viendo, hermanos míos, qué significa lo que es la gracia. Pero antes, rápidamente, la gracia está distribuida, quiero decirles cómo está distribuida la gracia. Quería tener el PowerPoint de eso, pero no lo pude tener a tiempo. Pero, ¿cómo está distribuida la gracia en la Biblia? Bueno, 5 veces está escrita en los evangelios. 89 veces está escrita también en las epístolas de Pablo. Cuando yo digo los evangelios, estoy hablando de Mateo, Lucas, Marcos y Juan. Está dicha, usted la va a encontrar 5 veces. En las epístolas de Pablo la va a encontrar 89 veces la palabra gracias, hermanos. Usted la va a encontrar esa palabra. 22 veces usted va a encontrar en las demás epístolas, las que no son paulinas. O sea, podemos decir Pedro, todas las demás, ¿verdad? Que están ahí del Nuevo Testamento. Usted va a encontrar 22 veces. Y también en su totalidad son 128 veces que aparece la palabra gracia en todo el Nuevo Testamento. El libro que es más mencionado en el Nuevo Testamento, es el libro de Romanos. Es el más hablado sobre la gracia. En el libro de Romanos está escrito 24 veces
la palabra gracia. La gracia forma parte de los atributos de Dios. Debemos de entender esos, ¿verdad? La gracia forma parte de los atributos de Dios. Dios, el Padre, esto es como un embudo. Imagínese usted un embudo, ¿verdad? Dios, el Padre, y el embudo es Jesucristo. En 1 de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, Dios es el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Jesucristo es el embudo, ¿verdad? Pues después que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. Él es el que nos hace, el que nos suministra a nosotros. Entonces, abajo del embudo imagínense ustedes qué es lo que sale entonces abajo del embudo. O sea, en Jesucristo usted solamente va a encontrar bendiciones, bendiciones y bendiciones. Mire qué tremendo. Entonces, la gracia es expresada mediante Jesucristo. Está, dice el versículo que leímos, lleno de gracia. Mire, lleno de gracia. De su plenitud también. Dice que tomamos todo en el libro de los Hechos. Si usted busca el libro de los Hechos, capítulo 3, vayamos al libro de los Hechos, capítulo 3, Nuevo Testamento, para que tengamos una mejor, para que nos veamos bien. Capítulo 3, versículo 26, estoy buscándolo acá, dice la Biblia, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese. En Cristo hay bendición, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea que en Cristo hay bendición, lleno de gracia, lleno de plenitud. Y si no hemos entendido la gracia, entonces tampoco vamos a poder entender a Jesucristo, amados hermanos. Ahora, vamos a ver estos versículos. El significado, vamos a venir al material. Quiero ver, a ver si está por acá. Sí. Vengamos al significado en sus libros de trabajo, amados hermanos. Vamos a tener aquí en su libro de trabajo, usted va a empezar a llenar lo que es la gracia, su significado primario. La palabra gracia en español, déjenme quitar aquí la imagen para poder ver mejor lo que estoy leyendo. Ok. La palabra gracia en español es traducida de la palabra griega charis, cuyo significado principal, dice la Biblia, es el favor abonado de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Ni lo puede ganar. Ok. La importancia de la gracia. Le voy a hacer una pregunta a usted en esta hora. Permítame hacerle una pregunta. ¿Entiende la gracia de Dios usted en cuanto a la salvación? ¿Entiende la gracia usted de Dios en cuanto a la seguridad eterna? ¿Entiende usted la gracia de Dios en cuanto a la vida práctica? Usted como creyente y estudiante de la palabra de Dios tiene un entendimiento firme del uso y significado de la palabra gracia de la Biblia. ¿Entiende por qué Dios necesita tratarlo en su gracia? ¿Reconoce usted por qué la gracia de Dios es tan maravilloso antes? Todos necesitamos llegar a tener un mejor entendimiento de la gracia maravillosa de Dios en nuestras vidas, en nuestro ministerio y en la predicación del Evangelio. Entonces, vamos a comenzar con este bosquejo de la gracia. Cuando pensamos acerca de la gracia, necesitamos definir términos para que no solamente, hermanos míos, tengamos el mismo vocabulario, sino que también tengamos el mismo diccionario, que es la gracia. Ya lo vimos, el significado primario. Ahora,
La palabra gracia en español es traducida de la palabra griega charis, cuyo significado principal es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Gracias es favor inmerecido, que no podemos nosotros ganar este favor de Dios. Así que si la gracia es el favor inmerecido, esto significa que no podemos obrar. Usted no puede salvarse por usted mismo. Usted no puede tampoco decir que porque hizo tal cosa usted va a ser salvo. No, no es posible ser digno de la gracia de Dios. Jamás. Por tanto, no tratemos de darle a Dios una razón para que Él me ame y me bendiga. De hecho, por más que usted crezca o nosotros crezcamos en la gracia de Dios sigue siendo lo más inmerecido hacia nosotros. Y en consecuencia a todo esto, somos los más indignos de esta gracia. Número 2, en sus materiales. Los escritores del Nuevo Testamento fueron dirigidos por el Espíritu Santo a que usaran esta palabra para referirse a todo lo que Dios desea darnos en bendiciones por causa de Jesucristo sin que lo merezcamos. El significado de la gracia, su significado primario, los escritores del Nuevo Testamento fueron dirigidos por el Espíritu Santo a que usaran esta palabra para referirse a todo lo que Dios desea darnos en bendiciones por causa de Jesucristo sin que lo merezcamos. El versículo que vamos a ver en Juan 1:17 nos dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, fíjese bien, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La razón por la cual Dios nos trata en su gracia, amados hermanos, no es por lo que somos, ni por lo que hemos hecho tampoco, por lo que dejamos de hacer. Es por el carácter del dador, el carácter de Dios. Es decir, Dios y la obra completa de su Hijo Jesucristo. No por los méritos de los recipientes, no es por los méritos. Es decir, usted y yo. Es por quien Dios es y lo que Dios ha hecho por nosotros. Observe, en Juan 1:17, nos dice que la gracia vino por medio de Jesucristo. ¿Por quién vino? Por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice el versículo. Esto no quiere decir que no había bendición en el Antiguo Testamento, sino que la plenitud de la bendición de Dios fue manifestada completamente a nosotros en Jesucristo. Y como resultado de su obra en la cruz. Esto significa que Jesucristo es la fuente de la gracia para usted y para mí. En el tiempo presente, ninguna iglesia o sacramento puede promover la gracia de Dios. No puede hacerlo. Nadie puede promover, nadie puede decir, nosotros tenemos aquí esta gracia, tenemos la salvación. Nadie lo puede hacer. El significado, recuerde, que la definición primaria de la gracia de Dios es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Su significado secundario, número 1, la palabra charis también es traducida en el idioma español por la palabra gracia. Su significado secundario,
La palabra charis también es traducida en el idioma español por la palabra gracia. Más gracia, dice 1 Corintios 15:57. Mire, más gracia, charis, sean dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la razón, esa es la razón. Mire, más gracia, charis. Ahora, ¿por qué es traducida la palabra charis como gracia? Es porque cuando recibimos el favor inmerecido y las bendiciones que no podemos ganar, las cuales proceden totalmente de Dios por la obra completa de su Hijo Jesucristo. El resultado normal, hermanos míos, y natural debe de ser estar agradecido. Usted tiene que estar siempre agradecido con Dios. El significado de la gracia. B, su significado secundario. Veamos el número 2. Así que el significado secundario de charis se refiere a una actitud de gratitud, la cual sirve como una motivación a vivir para Jesucristo, después que uno ha sido salvo por gracia. Así que el significado secundario de charis se refiere a una actitud de gratitud, la cual sirve como una motivación a vivir para Jesucristo, después que uno ha sido salvo por gracia. La palabra griega para dar gracias es eucharisteo. Eucharisteo, creo que no sale por acá, pero es el versículo que hemos estado leyendo, que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que, hermanos, miramos que esa es la razón por la cual cuando los creyentes se sientan a comer su comidita en la mañana o al mediodía o en la noche, damos gracias a Dios por los alimentos. ¿Verdad que sí? Damos gracias al Señor cuando usted se sienta a comer con sus hijos, con su familia, a comer su comidita. Dar gracias. Eso a usted le hace diferente a su perro que tiene en su casa, porque el perro, cuando usted le pone la comida, ellos comen y no dan gracias, ¿verdad? Esa es la diferencia. Hasta ahora hemos contestado una pregunta, la importancia que significa la palabra gracia. Pero miramos aquí, hermanos, cómo podemos ser nosotros agradecidos. Es una actitud de gratitud. Oiga bien, mire, gracia. Nosotros recibimos gracia. Esa es la gracia de Dios. Y al recibir ese regalo de Dios, ¿cómo nosotros tenemos que, hermanos, ser también con Dios? Mire, gracias. Tenemos que ser agradecidos. Es una actitud de gratitud. Debemos de darle gracias a Dios siempre. La importancia de la gracia. Entonces, recuerde que la definición principal de la gracia es el favor o bondad de Dios para alguien que no lo merece ni lo puede ganar. Y el significado secundario de la palabra gracia, que se refiere a una actitud de gratitud. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Veamos, porque la gracia de Dios vamos a estar viendo estos conceptos bíblicos. Número 1, es la base para recibir el regalo de la salvación. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque es de la gracia de Dios, es la base para recibir el regalo de la salvación. ¿Qué dice Efesios 2, 8, 9? Veámoslo. Por gracia, porque por gracia soy salvo,
por medio de la fe, mire muy bien, gracia, por salvos y por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, un regalo de Dios. No por obras, no es por las obras, no es por lo que usted va a hacer, no es por lo que usted crea que está haciendo para merecer este regalo. Y es para que nadie se gloríe, nadie pueda gloriar, amados hermanos. Así que la gracia es la única base en que Dios te da, te salvará. Es la única base, no hay otra base. Es el regalo de Dios, ¿verdad? Es el regalo. Y aparte que Dios nos ha dado este regalo, es totalmente gratis. No te cuesta ni un 5, no tienes tú que hacer nada. Él te lo ha dado, solamente, hermano, tienes que poner tu fe en Él. Y aparte de que es totalmente gratis, es sin obras. No cuesta ningún 5, pero no eres digno tampoco de recibirlo. No eres digno, pero sí es el favor inmerecido que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Veamos la importancia de la gracia. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque la gracia de Dios es la base para recibir el regalo de la salvación. Poder recibir el regalo de la salvación. Tenemos un versículo ahí. ¿Qué dice Efesios? Ya lo leímos. Número 2. El medio para vivir una vida piadosa. La importancia de la gracia. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque la gracia de Dios, número 2, es el medio para vivir una vida piadosa. ¿Qué es lo que dice Tito 2, 11, 13? Ahí está, en pantalla. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que un pecador es salvo de un infierno que merece y llevado al cielo? ¿Cómo es posible esto? Solamente por medio de la gracia de Dios. No hay otro medio. Solamente por la gracia, por la fe en Cristo Jesús. Hemos visto el número 1, la base para recibir el regalo de la salvación. El número 2, el medio para vivir una vida piadosa. Veamos el número 3. El número 3 dice el asunto principal. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque la gracia de Dios es el asunto principal en el crecimiento espiritual genuino. Veamos el versículo. Segunda de Pedro. ¿Qué dice segunda de Pedro? Antes bien, crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Eso es lo que dice segunda de Pedro 3, 18. La palabra gracia, amados hermanos, permítame. Quiero ver si no me he saltado. Vamos en el número 3. La palabra gracia, debemos creer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La manera en que nosotros creemos es estando en la gracia, porque cada creyente ha sido sumergido completamente en la gracia de Dios. No podemos recibir más gracia de la que ya hemos recibido. Mire,
No podemos recibir más gracia de la que ya hemos recibido. No podemos convencer a Dios que Él nos dé más gracia, ni es necesario que lo intentemos, porque en la medida en que crezcamos, en la gracia podemos alcanzar un entendimiento completo de la provisión de Dios para nuestras vidas. La importancia de la gracia, ¿por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque la gracia de Dios es, número 4, la fuente del servicio que honra a Dios. Esto es muy importante. En 1 Corintios 15:10. Pero la gracia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice el apóstol Pablo. En estos versículos, ¿cuántas veces aparece la palabra gracia? No sé si usted ya lo distinguió, pero ahí está. Pero por la gracia, ahí está la palabra gracia, de Dios soy lo que soy, y su gracia, ahí está la palabra gracia, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia. Aparece 3 veces en este versículo. Observe cómo este versículo empieza y termina con la referencia de la gracia de Dios. Y que en el medio del versículo, Pablo menciona su trabajo para el Señor por medio de la gracia. Todo ministerio, amados hermanos, que verdaderamente honra al Señor debe de hacerse solamente por la gracia de Dios. Cualquier labor, cualquier trabajo que no se realice por la gracia de Dios, obrando en y por medio de nosotros, es solamente esfuerzos humanos y carnales, y no pueden agradar a Dios. Tiene que ser por medio de la gracia de Dios. Hemos visto que la salvación, la vida cristiana y el crecimiento y el servicio, todo ha sido provisto por la gracia de Dios. Entonces, veamos el enfoque número 5. El enfoque del mensaje del evangelio que debemos proclamar. El enfoque del mensaje del evangelio que debemos proclamar. Porque es importante tener un entendimiento de la gracia. Es el enfoque del mensaje del evangelio que debemos proclamar. Veamos el versículo. Este versículo es un versículo de mis preferidos míos, ¿verdad? Me gusta este versículo. Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, dice el apóstol Pablo, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Es un versículo que a mí me fascina. Pablo, ¿cuál era el mensaje entonces que Pablo iba a predicar? El mensaje de la gracia. ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos de predicar también? El mensaje de la gracia. El evangelio que Dios quería que Pablo predicara era el evangelio que Dios quiere que nosotros también prediquemos. El evangelio de la gracia. Prediquemos este evangelio de la gracia, amados hermanos. No podemos predicar otro evangelio. Hoy en día hay muchos evangelios, ¿verdad? Está el evangelio de la prosperidad y la gente está predicando eso. Está el evangelio del reino y también los judíos están predicando eso. Está también el evangelio sacramental. También, pues hay gente que lo predica también. Pero Dios quiere que nosotros en estos tiempos prediquemos el evangelio de la gracia, el mismo evangelio que el apóstol Pablo el predicado. Esta es otra de las razones de por qué la gracia de Dios es tan importante. Si hemos de ser testigos del evangelio, necesitamos tener una comprensión clara de lo que es la gracia de Dios, amados hermanos. Y vamos a ver
tener una visualización para que ustedes tengan una comprensión. Vamos a estar visualizando esto, hermano, para que ustedes tengan una comprensión de lo que es la gracia de Dios. Y para empezar, nos vamos a ir al libro el libro de San Juan, capítulo 3:16, que usted ya lo conoce y se lo sabe de memoria, 3:16, pero yo lo voy a buscar siempre, ¿verdad? Gloria al Señor. Debemos de tener esta comprensión. Lo que dice el versículo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese triángulo que usted ve ahí, vamos a poner a Dios ahí en ese triángulo. Recuerde que Dios es un Dios santo. Es un Dios santo y ese triángulo representa a Dios. En él no hay pecado. Él está separado del pecado. Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En ellos no hay pecado. También debemos de saber que el cielo, Él es santo y que el cielo también es santo. Él es santo. Y en el cielo, amados hermanos, es un lugar santo donde no hay pecado. Estamos visualizando para que usted entienda lo que es el Evangelio. Dios es santo y Él tiene muchos atributos. Él es omnisciente, omnipresente, que más adelante vamos a estar viendo eso. Él es omnipotente, Él es santo, Él es amor, y usted puede ponerle todos los atributos de lo que Él es, pero Él es santo. Pero Dios siempre dio los 10 mandamientos al hombre. ¿Pero para qué? Para mostrarnos qué tan santo es Dios y qué tan pecador somos nosotros también. Para que nosotros miremos la necesidad de un Salvador, porque por los mandamientos, por la ley, nadie puede salvarse. Nadie puede salvarse. Recuerde que el hombre es, por lo tanto, el hombre es un pecador. Y el mundo está corrompido, está alejado de Dios. Vamos a exponerlo de esta manera. En el hombre no hay nada bueno en el hombre. El hombre ha querido vivir moral, inmoral, religioso, van directo. Él es un pecador. Él es un pecador. Sin Dios, sin esperanza. ¿Y qué pasa? Como ellos están sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, recuerde que el hombre sin Cristo, sin Dios y esperanza, va rumbo al infierno. El hombre sin Cristo debe de saber que va rumbo al infierno. ¿Qué es lo que dice Romanos? Romanos 6:23. Veamos, busquémoslo. Romanos 6:23. ¿Qué es lo que dice? Un versículo que nos da malas noticias. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pero la paga del pecado es muerte. Eso es una mala noticia. El hombre que pecare se morirá, va rumbo al infierno. Los pecados se hacen visibles. Por lo cual, dice Romano, el hombre no tiene excusa. Pero él ha querido acercarse por las buenas obras a Dios. Ni las obras, no podemos por las buenas obras acercarnos a Dios. ¿Por qué? Porque hay una barrera del pecado. Esa barrera es un obstáculo. No nos podemos acercar a Dios, al Dios que es santo, al Dios, a un cielo que es santo. Usted no puede acercarse. Hay una barrera, un obstáculo que lo separa.
¿Se ha fijado usted que cuando, mire, Dios es tan santo que nosotros olemos mal? Olemos mal. Dios no puede estar, hermano, donde algo está hediondo. ¿Sí? Así como el pecado hiede para Dios. Huele mal para Dios el pecado. ¿Se ha fijado cuando usted va en los buses y hay animales muertos en la carretera? ¿Qué es lo primero que usted hace? Se tapa la nariz porque no soporta estar usted al lado de un animal muerto. Ya tiene días de estar ahí muerto. Entonces Dios, así también lo mismo. Así olemos nosotros en la nariz de Dios. Entonces el pecado nos separa. Dios, pero Dios, oiga bien, Dios, ¿qué es lo que hizo Dios? Bueno, envió a Jesucristo. Envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Ese es el Evangelio. Envió a Cristo a morir. Murió por nuestros pecados, fue crucificado, fue coronado, fue traspasado, fue clavado en la cruz del Calvario. ¿Y qué más? Bueno, al morir, Él perdonó mis pecados pasados, presentes y también futuros. Amén. Él ha perdonado tus pecados. Pero usted me dirá, pero ¿cómo es eso? Pasado, presente y futuro. Dios los ha perdonado todos. Y eso lo vamos a estar viendo en el transcurso de esta enseñanza de Romanos. ¿Cómo es que Dios perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros? Entonces, con solamente creer en Jesucristo, es que usted puede ser perdonado. Poniendo su fe en Jesucristo, en la obra de Jesucristo. Y al poner su fe en Jesucristo, usted ya no va rumbo al infierno. Ya no puede ir al infierno. Porque Cristo pagó por sus pecados. Él le dio el regalo de la salvación. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces, hemos visto cómo el plan de Dios se ha manifestado. Primero, Él es un Dios santo. Ya dijimos que Él es un santo que no puede estar donde está el pecado. Segundo, nosotros somos pecadores, no nos podemos acercar a Dios, porque somos pecadores. No te puedes acercar por tus buenas obras. Buenas obras, no puedes. Tercero, antes íbamos para el infierno, hoy ya no vamos para el infierno. Ya no. Porque Cristo pagó por nosotros. Cuarto, fuimos perdonados nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Quinto, con solamente creer, usted ha sido perdonado. Con solamente creer. ¿Qué fue lo que pasó? Usted recibió, número 6, el regalo de la vida eterna. Así que usted con solamente creer, usted es salvo. El hombre solo necesita creer en Jesucristo y su obra en la cruz para ser salvo, y así no irá al infierno. Alguien le dijo a un pastor del Instituto Bíblico donde yo estudié, y le dijo, pero mire pastor, le dijo, si es así como usted lo cuenta, es chiche ser salvo. Y dice que el pastor le dijo, sí, es chiche ser salvo, claro que sí. Dios te la puso chiche. ¿Sabe lo que es chiche? Fácil. Dios te la puso fácil. Pero para Él no fue fácil. Él murió, fue crucificado, fue clavado, fue escupido, fue coronado. Todo lo sucedió, todo lo pasó Él por usted y por mí, para ponernos fácil la salvación. Entonces hemos visto en este diagrama lo que
es rápidamente el Evangelio. Ahí usted ha visto lo que es el Evangelio. Bueno, el contexto del Evangelio. Dios es santo, perfecto y justo. Él es santo. Es un Dios perfecto y Él actúa con justicia. También el hombre es un pecador, heredado, imputado y acciones. El hombre es un pecador. Hemos heredado, hermanos, el pecado de Adán. Ha sido imputado el pecado en el hombre. Y nuestras acciones no nos dejan acercarnos a Dios. También pena del pecado, la muerte. ¿Cuál es la pena del pecado? La muerte, separación. Por los siglos de los siglos estamos separados. Estamos separados, hermanos. Sin Cristo estamos rumbo al infierno, la muerte eterna. El Evangelio, el contenido del Evangelio. Bueno, Dios amó al mundo. San Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cristo murió por todos los pecados, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo murió por todos los pecados, pasados, presentes y futuros. La justicia de Dios está satisfecha. Está satisfecha cuando Cristo murió en la cruz, cuando Él dijo, consumado es. Dios se satisfació, así es la palabra. Le gustó que su Hijo haya muerto por billones y billones de personas salvas hoy en día. El Evangelio. También las respuestas. Confiar. Debemos de confiar. Apoyarse. Debemos de apoyarnos en Cristo. Depender en la obra de Cristo solamente. Y tiene que ser al 100%. Fe en su obra completa. No podemos nosotros, hermanos, decir, bueno, sí, Él lo hizo todo, pero también nosotros tenemos que hacer algo. Porque si usted dice que Él lo hizo, sí, Él murió y todo, pero que usted tiene que hacer algo, como dicen los religiosos, ¿verdad? El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hay que perseverar, porque si no perseveramos, no somos salvos. En primer lugar, ese versículo que está en Mateo 24:13 está fuera de contexto, porque no está hablando de salvación. Y si fuese así, que no lo es así, no pueden perseverar. No pueden por las obras. ¿Qué más? No, respuesta falsa, como pedirle, por ejemplo, esto lo vamos a estar viendo más adelante en las 30 preguntas de lo que es el Evangelio y lo que no es el Evangelio. Tengan calma porque lo van a estar viendo ustedes, pero hay respuestas falsas a veces en iglesias o en religiones, como por ejemplo, invitarle a entrar a tu vida. Dígame usted, ¿a dónde sale eso en la Biblia? Sea bautizado y entregue su vida. O sea, que está diciendo que puede ser salvo más las obras. No. ¿Qué más el Evangelio? Bueno, el resultado. Eres declarado justo. Ese es el resultado de una persona que ha confiado, que ha puesto su fe solamente en Jesucristo y en la obra acabada de Jesucristo. Eres declarado justo. Ya vamos a estar viendo este tema de la justificación. Entonces, la importancia de la gracia. La importancia de la gracia, amados hermanos, es necesario. ¿Por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia? Porque la gracia de Dios es, número 6, vayámonos al número 6, la verdad
en la cual Dios quiere que los creyentes estén establecidos. Número 6. Dios quiere que usted esté establecido. Amén. Dios no quiere que los cristianos seamos llevados de un lado para otro. Dios quiere que usted esté establecido. La palabra establecido significa afirmado. Usted tiene que estar afirmado con la gracia de Dios. Eso es lo que significa. Que usted esté establecido, parado. Mire lo que dice Hebreos 13:9. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Tengamos mucho cuidado, amados hermanos, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. ¿Te fijas que hemos estado hablando de la gracia en todos los versículos que hemos estado nosotros leyendo? Es bueno afirmar el corazón con la gracia. Afirme el corazón con la gracia. No con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellos. Entonces, es necesario la gracia. En este tiempo que viene, vamos a estar estudiando los 3 tiempos de la salvación. En sus materiales, déjenme decirles, si hay un libro de la Biblia que nosotros, o usted y yo, deseamos entender, es el libro de Romanos. No sé cuántos de los que están aquí quieren tener una maestría en el libro de Romanos. Yo quiero tener una maestría de la verdad de Dios. Haremos un estudio de versículo tras versículo del libro de Romanos y otros estudios también tópicos. En lo personal, no conozco ningún libro mejor que el libro de Romanos en toda la Biblia para estudiar. Romanos es donde encontramos la teología sistemática de Pablo y la enseñanza de la gracia de Dios. Romanos es donde encontramos la doctrina fundamental de la Biblia, en la cual cada creyente necesita tener una base sólida. Es un estudio de versículos por versículos, del 1 al 8 de Romanos. Romanos es donde nos enfrentamos cara a cara con el pecado del hombre y la condenación del hombre, la muerte de Cristo y la justificación de Dios por medio de la fe. Romanos es donde aprendemos acerca de la seguridad eterna. Todo esto lo vamos a estar viendo del creyente en Cristo. La identificación del creyente con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, como la regla de vida para el caminar cristiano. Como el Espíritu Santo también es el poder nos da el poder en la victoria espiritual a cada creyente, en la medida en que dependamos de Cristo a lo largo de nuestras vidas cristianas. Tal vez la falta, como dijo el hermano Dennis Robson, la falta de tiempo no nos permitirá estudiar cada uno de los versículos de Romanos, de los capítulos del 1 al 8. Sin embargo, vamos a considerar la mayoría de ellos y nos vamos a enfocar en la gracia de Dios, en la justificación, en la santificación y por último en la glorificación. A lo mejor usted esté pensando, pero yo ya he estudiado el libro de Romanos muchas veces en mi iglesia y yo sé que muchos hermanos han estudiado ya Romanos de los capítulos del 1 al 8.
Sin embargo, vamos a considerar la mayoría de ellos. Vamos a estudiar. Y es genial que usted haya estudiado el libro de Romanos. Entonces, este estudio puede profundizar su comprensión en este libro maravilloso. Cada vez que estudiamos el libro romano, podemos sacar más provecho de la Biblia. Es como una naranja. ¿Sabe cómo una naranja? Usted la parte y la exprime. Y cada día, y cada vez que usted la exprime, sale jugo. Y la vuelve a exprimir, sale más jugo y más jugo. En el libro de Isaías hay un versículo, en el libro de Isaías, el versículo 28, 10, donde nos dice que mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá. Así es como nosotros estudiamos el libro de Romanos y no solamente este libro. Vamos a seguir, hermanos, vamos a estar viendo por qué la importancia de la gracia, por qué es tan importante tener un entendimiento de la gracia, porque la gracia de Dios es la verdad en la cual Dios quiere que los creyentes estén establecidos. Establecidos. Amén. Vamos a ver. Ya vamos a terminar. No se preocupe porque ya vamos a terminar esta lección. Establecido, copiaron, vayan copiando la regla de vida para todo creyente. Romanos 6:14 también. Es la regla de vida. Es la regla de vida para todo creyente. En Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a estudiar con más detalle cuando lleguemos a él más adelante. Sin embargo, es muy importante, es muy claro poder ver en este versículo que la gracia de Dios es la clave para una vida de victoria. Sobre la gracia de Dios tendrá una victoria que honre a Dios y sobre la naturaleza pecaminosa que mora dentro de cada creyente. Hemos visto 7 razones por las que es tan importante para todo creyente en Cristo, para todos los que creen en la palabra de Dios, sean pastores o maestros, o tener un mejor entendimiento de poder predicar el evangelio de la gracia de Dios. Y de esta manera poder llegar a tener una sólida base de las verdades bíblicas. Espero que usted esté convencido de que la gracia de Dios es muy importante en nuestras vidas. No estamos sometidos bajo la ley mosaica, no estamos sometidos bajo la ley mosaica, pero debemos de estar sometidos a la gracia del Señor. Los 3 tiempos de la salvación. Ok, los 3 tiempos de la salvación. Ahí está. Miramos que en el Antiguo Testamento, hermanos, hemos visto siempre que habla de una salvación física, ¿verdad? Siempre ha sido así. O sea, eran salvos de sus enemigos o de la muerte en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, normalmente, la palabra salvación es usada de la manera espiritual, mientras que en el Antiguo es usada de la manera física. Antiguo Testamento. Nosotros como creyentes debemos de saber distinguir estas dos palabras, ¿verdad? Cuando hablamos de salvación, ¿salvación de qué estamos hablando? En el cuadro que ustedes tienen ahí, bueno, todos sabemos que todos hemos nacido. Para poder nacer, se nace solamente una sola vez. No se puede nacer 2 veces.
En el área espiritual también así es. No puede nacer dos veces. Se nace una sola vez también, ¿verdad? Así que debemos de saber distinguir la salvación física. Y vamos a ver algunos conceptos acerca de la salvación física. Por ejemplo, el Salmo 27:1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? ¿Verdad? Ahí está hablando el salmista de salvación, ¿de qué? ¿Salvación espiritual o salvación física? Está hablando de salvación física. También está el Salmo 27:2-3, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiando. Entonces miramos ahí que está hablando de una salvación física en el Antiguo Testamento. El Salmo 3:8 también habla de la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. La salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sea tu bendición. Está hablando de una salvación también espiritual. Salmo 3:1 y 2. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí y muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Está hablando de una salvación también física. Debemos de saber distinguir cuando habla de qué salvación está hablando. En Mateo 8:25, que es en el Nuevo Testamento, habla también, pero es muy poco que habla de salvación física. Son muy pocos, la mayoría es de salvación espiritual. Pero en el capítulo 8:25, dice, vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Se acuerda usted de eso, verdad? Cuando naufragaron ellos en el mar, ¿verdad? Los discípulos, el Señor estaba dormido. ¿Y qué es lo que estaban pidiendo ellos? Ser salvados de la tormenta, de las aguas, del mar, ¿verdad? No querían morir. Entonces, salvación física y salvación espiritual son dos cosas que usted va a encontrar siempre en la Biblia y debemos de saber distinguirlas. En el diagrama vamos a estar viendo los tres tiempos de la salvación. Tiempo pasado. Entonces, en este tiempo, en la primera casilla que usted mira ahí, se necesita ser salvo de la pena del pecado. De la pena del pecado. Vaya llenando eso ahí en su casilla. Tiene que ser salvo de la pena del pecado. Amén. Cuando hablamos de ser salvo de la pena del pecado, estamos hablando cómo es ser salvo. ¿Cómo es ser salvo? Dios quiere salvarnos a cada uno, a cada hombre, quiere salvarlo de la pena del pecado. En el diagrama vamos a estar viendo cómo el hombre es salvado. Tenemos el primer asunto en la fe. Dios y una persona. Ellos necesitan entender, los hombres necesitan entender el evangelio primero. Necesitan entender el evangelio. La fe en ¿quién? En Jesucristo. Ellos necesitan para ser salvos primero entender el evangelio. Que Cristo murió en la cruz del Calvario. Que Cristo padeció por toda la humanidad. Al padecer por toda la humanidad, Él perdonó tus pecados pasados, presentes y también los futuros. También los futuros. Él pagó en la cruz del Calvario, como Cristo murió en la cruz, por sus pecados. Él nos perdonó los pecados, pasados, presentes y futuros. Y esto solo ocurre por la fe solamente en Jesucristo. Entonces es cuando eres salvo del infierno y de la pena del pecado. Ahí hay unos versículos para que nosotros, una cita bíblica, para que nosotros miremos. Vamos a tomar Primera de Corintios. ¿Qué es lo que dice? Ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura
de la predicación. Hay dos categorías, hermanos, de personas en este versículo. Cada creyente, ahí hay dos categorías. Cada creyente, los que están perdiéndose. Y segundo, los que están creyendo, los que están salvándose. Mire, observe bien el pasaje. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. Ahí están los que se están perdiendo. Mediante la sabiduría agradó Dios salvar. Ahí están los que se están salvando. A los creyentes por la locura de la predicación. Así que cada creyente puede decir: yo he sido salvo por medio de la fe. Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También tenemos a Tito 3, 5, 6. Nos salvó no por obras. Está claro que dice que no es por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y el poder, y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, veramos ahí que no podemos salvarnos nosotros mismos. Necesitamos ser salvos por Dios. La descripción teológica, esta descripción teológica se le llama justificación. Es una descripción teológica. Justificación. Alguien me dijo a mi pastor: ¿y usted puede explicarme lo que es la justificación? Bueno, creo que yo no les pude decir al principio el concepto de lo que es la justificación. Creo que me salté un poco ahí, pero la justificación es un hecho de Dios por su gracia. Es declarar justo al pecador, de creer, del pecador que cree, pone su confianza solamente en Jesucristo. Eso es la justificación. La justificación es un término judicial. Es lo opuesto a la condenación. Mire qué tremendo. Es el hecho judicial de Dios por el cual Él perdona a todos los pecados de aquellos quienes creen en Cristo Jesús. Eso es la justificación. Y ¿cómo ocurre esto? En un punto de tiempo. Esto ocurrió en el tiempo pasado, cuando usted puso su fe y su confianza en Jesucristo. En ese tiempo atrás, cuando usted fue salvo, usted me puede decir: pues bueno, pastor, yo tengo ya 15 años de ser ya creyente. Entonces, hace 15 años, en ese tiempo, usted fue justificado. Es una palabra teológica que está en la Biblia y ocurrió en ese punto de tiempo. Y su condición, el resultado es solamente por la fe sola. No es por obras, es solamente por la fe. Entonces, tenemos en este diagrama el primer punto, que es el tiempo, la justificación, ser salvo de la pena del pecado, ¿verdad? Es una palabra teológica, la justificación. Esto ocurrió, recuerde muy bien, en un punto de tiempo, en el momento en que usted pone su confianza, su fe en Jesucristo, ¿verdad? Ahora, una vez que esto ha sido resuelto, y usted ya es salvo, porque ya es salvo eternamente, una vez que esto ya ha sido resuelto, Dios tiene otra etapa de la salvación. Amén. Hay gente que dice, pero el problema es que muchas personas piensan que cuando hablamos de la salvación, hablamos solamente del tiempo pasado, este tiempo, ¿verdad? Y creemos que solamente ese tiempo. No, está el tiempo también, está también el tiempo, aquí está usted, mire, el tiempo pasado, cuando usted nació, así nació usted, así como nacen los niños, ¿verdad? Una sola vez, así nació usted ahora, también, así nació en el tiempo pasado, siendo un niño. Nació y se nace una sola vez. Espiritualmente y físicamente se nace una sola vez. Pero una vez que usted nació, usted va a comenzar a caminar
caminar en ese tiempo. Una vez esto que ya está resuelto, Dios tiene esta otra etapa, salvación, en nuestras vidas. Así que vamos a ver la siguiente etapa, donde usted hoy está caminando. ¿En qué tiempo? Está en el presente. Hoy. Hola amigo, ¿cómo usted está caminando? ¿Cómo Dios quiere que usted camine en esta etapa? Recuerde que usted tiene una naturaleza pecaminosa en esta etapa. Amén. Veamos la segunda casilla. Ahí estamos. Dios quiere salvarte del poder del pecado. Dios no quiere que usted esté pecando en su caminar diario. Dios no quiere. Amén. Dios quiere que usted sea salvo también de este poder en su caminar. Ya fue salvo en el pasado de la pena del pecado. Ahora Dios quiere salvarlo del poder, que el pecado no tome control de su cuerpo, de su mente, de su corazón. Y esto solamente se logra, hermanos, de esta manera. Recuerde que usted todavía tiene esta naturaleza pecaminosa en usted. Todavía la tiene. Pero también tiene el Espíritu Santo. ¿Cuándo lo recibió? Cuando usted creyó en Él, cuando usted puso su fe, también usted fue lleno del Espíritu Santo. Entonces usted tiene estas dos naturalezas de usted. Usted puede decir, pero pastor, ¿cómo es posible que podamos tener la naturaleza pecaminosa y el Espíritu Santo? Sí, así la tiene. La tiene todavía, porque es la naturaleza de Adán, la cual todavía usted lo hace cometer algunos errores, ¿verdad? Todos cometemos, no somos perfectos, todos cometemos errores. Y de la única manera que nosotros podemos, amados hermanos, podemos dar el poder, podemos tener el poder para poder glorificar a Cristo, es solamente a través de la fe, a través de la fe, de la palabra de Dios, para poder tener victoria en Jesucristo, para poder tener esa victoria en el pecado, ¿verdad? Es que nosotros, hermanos, estudiemos la palabra de Dios, pongamos nuestra fe solamente en el Señor, y así nosotros vamos a poder glorificar a Jesucristo. ¿Hay citas bíblicas? Sí. Ahí tenemos unas. Tal vez no las veamos todas, pero sí hay citas bíblicas. Veamos esta que es bien importante. Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste, quiero que ponga atención, persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Bueno, yo pensaba que Timoteo ya era salvo en el tiempo pasado, pero aquí en el presente está diciendo te salvarás. ¿De qué está hablando Timoteo? ¿De qué le está hablando Pablo a Timoteo? ¿Ah? Este versículo pueda que algunos estén confundidos y dirán, como yo le dije, ¿verdad? Ya no era salvo Timoteo, pues. Y ya fue salvo y ¿qué? Entonces, de la pena, del pecado. Está en el tiempo presente. Dios quiere salvarnos a nosotros, pero ahora que ya es salvo una persona, a la medida que esta persona está respondiendo a la palabra de Dios en su vida, Dios puede salvarlo del poder del pecado en el presente y usarlo para enseñarles a los demás también. Por eso es lo que dice Santiago 1:21. ¿Qué dice 1:21? Tal vez está por acá, vamos a ver. Ahí está, 1:21. Por lo cual, desechando, dice Santiago, toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué está hablando Santiago? En este pasaje, ¿está hablando a incrédulos o le está hablando a los creyentes? Les está hablando a los creyentes. Y como resultado, Él los está animando
a recibir la palabra implantada que puede salvar sus almas, dice la Biblia, para que sean salvos del poder del pecado, para que el pecado no los domine a nosotros. Más. Bueno, ahí vamos a dejar esos versículos ahorita. Ahí están para que usted los vaya, si los tienen no los tienen en su material, vaya copiándolos. Y la descripción teológica es, este tiempo se llama santificación. Santificación. Amén. La santificación. En este tiempo presente, recuerde que la justificación, esto fue dado en un punto de tiempo en el pasado, pero la santificación no fue dado en un punto de tiempo en el presente. Este es un proceso de tiempo. Es un proceso que usted lleva de tiempo. Amén. Es por la fe sola. Ahí está, por la fe sola. Pero es un proceso de tiempo. ¿Por qué? Decía un pastor en una de las enseñanzas, el cristiano en la santificación, no sé si usted me mira el dedo, pero hay veces que nosotros andamos así, mire, bien para arriba, y ¿cómo está, pastor? ¿Cómo está, hermano? Amén, hermano, gloria a Dios, bendiciones, claro que sí, aquí perseverando, aquí buscando, leyendo la Biblia. Y de repente le preguntamos allá a los meses, ¿cómo está, hermano? Ay, hermano, ore por mí, hermano. Mire, me siento mal, estamos abajo. Y después, otra vez arriba, y después otra vez. Y esa situación, eso usted lo va a tener hasta el día de su redención, o hasta que Cristo venga, o hasta que nosotros muramos. Es un proceso de tiempo, la santificación. Dios quiere que usted viva en santificación, quiere salvarte del poder del pecado, y es solamente por la fe sola. Es la única manera que usted puede hacer este proceso de Dios. Va a moldearnos, va a moldear nuestras vidas, pero eso dependerá de nuestras obediencia en Dios. Dependerá, hermanos, de cómo usted lo está buscando. Entonces, hemos visto que primero Dios nos salva del poder del pecado. Aquí, en esta zona. Después miramos que Dios nos salva del poder del pecado en el presente. Pasado, poder del pecado. Presente, pena del pecado y poder del pecado. Pasado, pena del pecado y presente, poder del pecado. A veces me confundo yo en las palabritas así, pero ahora vamos a ver la tercera casilla. Bueno, los 3 tiempos de la salvación. Estamos estudiando los 3 tiempos de la salvación, ¿verdad? Usted ya fue salvo del poder del pecado cuando usted puso su fe y su confianza en Jesucristo. Usted nació de nuevo ese día. Segundo, empezó a caminar, ¿verdad? Dios nos quiere salvar del poder del pecado. Dios quiere salvarte en tu caminar diario, ¿verdad? En tu santificación. A este tiempo se le llama la santificación, recuerde. Y falta llegar a la glorificación. Esa es la que vamos a ver, la última, ¿verdad? Eso está en el futuro, en el tiempo futuro. Significa que todavía no ha sucedido, va a suceder. Dios nos quiere salvar de la presencia del pecado. Eso está en el futuro. Un día Él nos salvará de la presencia del pecado. Y un día iremos al cielo. ¿Por qué? Porque recibimos el regalo de la salvación y la vida eterna. Y es una garantía. Esto que usted mira aquí, no sé si usted mira la flechita. Quiero ver aquí, si puedo mover la flechita. Bueno, aquí creo que se mira, no sé si puede, aquí está la flecha. Se me mueve el mouse demasiado, no puedo, aquí está. Se me traba. Bueno, aquí está.
la pena. Esto es una garantía. Ya usted tiene garantizado que usted es salvo eternamente. Esto nadie lo puede cambiar. Nadie. Y lo otro que está garantizado es este tiempo futuro. Ya está garantizado que nosotros vamos para el cielo. Pero este tiempo no está garantizado. ¿Por qué? Porque aquí es donde muchos creyentes fallan. Entonces, veamos la presencia del pecado. Está en el futuro. Esta grama. Bueno, esto es cuando vayamos al cielo. Note que dice que ya estamos justificados. Vamos a ver un versículo de la Biblia donde dice que ya estamos justificados. Romanos, ahí están los versículos para que ustedes puedan copiarlo. Y vamos a buscar este versículo. Es mucho más, estando ya justificado, la palabra ya estamos, ¿en qué tiempo está? En su sangre, por eso seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Entonces, seremos salvos. Esto es lo que dice. Hemos sido reconciliados. Note bien lo que dice Romanos 13:11. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya nuestra salvación, amados hermanos, ya está cerca. Cualquier momento puede sonar la trompeta y irnos ya de nosotros de este mundo. Pero mientras esto no suceda, nosotros tenemos que seguir presentando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y Corintios 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La obra de alguien puede quemarse, va a ser probada en el tribunal de Cristo. Pablo dijo, es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno dé cuenta a Dios mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo, ¿verdad? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Dice 1 Corintios 3:15. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué significa eso? Yo hacía una pregunta porque he oído a muchas personas decir que así como por fuego. Hay algunos que dicen que se van a salvar, pero van a pasar a la orilla del infierno. No, no está hablando de eso. Está hablando de pruebas. Aunque así como por fuego, aunque pasemos por pruebas. A veces vamos a pasar pruebas por las cosas que nosotros hemos hecho, porque el pecado trae consecuencias. ¿Ve? Entonces, aunque sea como por fuego. Así que seremos salvos. Esto ocurre una sola vez también. No, oiga bien, lo que dice Tesalonicenses 5:8-9. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido como la coraza de fe y amor y con la esperanza de la salvación. Dios quiere que usted se vista con esa coraza de fe. La fe puesta en Jesucristo y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Aquí miramos, hermano, este pasaje, la seguridad eterna. Dios no nos ha puesto para que, hermano, nosotros pasemos allá en la gran tribulación y pasemos allá en ira, hermano, en lo que va a venir la ira de Dios que va a ser derramada en esta tierra, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que a este tiempo se llama glorificación. Glorificación. Así que vamos a ver, ¿qué más? Ahí hay un cuadro, eso lo vamos a estar viendo más adelante. Esto de la glorificación, ¿cuándo sucede esto? ¿Cuándo ocurrirá esto en la glorificación? Si usted aquí, pues, Cristo, cuando vino Cristo en esta dispensación, se encuentra la iglesia.
en esta dispensación. Creo que lo vamos a estar viendo en las dispensaciones bíblicas, este tema, pero aquí se encuentra la iglesia. Y el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo, sucederá acá. No sabemos si va a ser acá, pero, o sea, yo creo que ya la iglesia ya caminó bastante en estos años, ya caminó bastante todos estos años. Tenemos que estar ya para finalizar por acá. Entonces, por aquí será la venida de Cristo. Los santos del Nuevo Testamento serán resucitados aquí de este lado. Seremos levantados juntamente con ellos para recibir al Señor aquí. Y nos vamos a ir. ¿Qué es lo primero que va a suceder? El tribunal de Cristo. Ahí es necesario. Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Todos los hermanos. Aquí vamos a estar toditos los hermanos ante el tribunal de Cristo. Aquí vemos los santos del Antiguo Testamento. Ellos no se van a levantar aquí, en esta parte, sino que se van a levantar al final de la tribulación, aquí, cuando comience el reino de Cristo. Por aquí se van a levantar ellos, ¿verdad? Los inconversos, esos no se levantan, sino que siguen por abajo hasta llegar acá, ¿verdad? Al infierno. Estos van para el infierno, ¿verdad? El que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego. Aquí está, ¿verdad? Los 1000 años, Satanás. Bueno, pero la cosa es que aquí vamos a estar nosotros, ¿verdad? En esta línea. ¿Qué más? Entonces, hemos visto los 3 tiempos de la salvación. Tiempo pasado, presente y futuro, ¿verdad? La descripción teológica es justificación, santificación y glorificación. Hemos sido salvos de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Dios quiere salvarnos de estas cosas. Hemos visto los versículos bíblicos y todos ellos sucedieron en un punto de tiempo. Solamente la santificación es un proceso de tiempo y todos por la fe sola. Ahí está la última, la fe sola, ¿verdad? Usted tiene que caminar por fe también en el presente. Debemos de ser, fuimos salvos por fe, caminamos por fe y vamos a ser levantados por la fe sola en Jesucristo. Así que ahí están. Vamos a ver este versículo enfatiza los 3 tiempos de la salvación. Yo sé que ustedes lo han leído muchas veces, pero detengámonos para ver. Dice Tito 2, 11, 13, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí está la gracia. En el versículo 11 miramos la justificación. Aquí está la justificación, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aquí es el primer tiempo de la salvación. Cómo Dios salva al hombre, lo justifica de sus pecados, no tomándole en cuenta sus pecados. El hombre es justificado. El versículo 12 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el versículo 12 miramos el segundo tiempo de la salvación, ¿verdad? Ahí está, que es el segundo tiempo. Está en el presente, que se llama santificación, ¿verdad? ¿Cómo debemos de nosotros vivir en este caminar diario? Bueno, debemos de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y el último tiempo está en el versículo 3. Dice la Biblia, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el cual vendrá y nos llevará a la patria celestial. Esto se llama glorificación. En este versículo está reflejado los 3 tiempos de la salvación. Gloria al Señor. Así que ahí tenemos tiempo pasado, presente y futuro. Hemos visto en el diagrama cómo el hombre es salvo de la pena del pecado. Tenemos ahí el plan de Dios, cómo Dios los salva, por la fe solamente, poniendo nuestra fe y nuestra confianza solamente en Jesucristo. Somos salvos. Él nos da el regalo de la salvación cuando ponemos nuestra fe. Somos perdonados de nuestros pecados pasados, presente y futuro. También vemos ahí que este tiempo se le llama la justificación, ocurre en un punto de tiempo por la sola. El segundo tiempo tenemos ahí el poder del pecado, somos salvos del poder del pecado.
El diagrama habla que tenemos una naturaleza pecaminosa, tenemos el Espíritu Santo, pero podemos llegar a glorificar a Dios mediante la fe y con la palabra de Dios también. Tenemos los versículos bíblicos, se le llama el tiempo teológico, se le llama la descripción teológica, es santificación, es un proceso de tiempo, ¿verdad? El hombre lleva un proceso de tiempo en su caminar diario, ¿verdad? Sucede por la fe sola. Y el último es, Dios quiere salvarnos de la presencia del pecado. Un día vamos a salir para el cielo y no vamos a tener ningún contacto, ninguna relación con el pecado aquí en el mundo. Vamos a ser salvos de la presencia del pecado, ¿verdad? Eso va a ser ahí en el cielo. Está en los versículos bíblicos. Ese tiempo teológico se le llama glorificación también, y es un punto de tiempo cuando uno muere. Oiga bien, cuando uno muere o sea resucitado también, ¿verdad? Sucede por la fe solamente, ¿verdad? Así que estos son los tres tiempos y está clarificado en Tito 2, 11 y 13. Los tres tiempos de la salvación. Hemos nacido, hemos sido salvos, hermanos míos, ¿verdad? Salvos del pecado, Dios quiere, ¿verdad? Que seamos salvos del pecado, ¿verdad? Salvos de la pena del pecado. Ahí está. Del poder del pecado en tu caminar diario, ¿verdad? Y salvo también de la presencia del pecado. Así que esto se le llaman los tres tiempos de la salvación.